Muy buenas tardes, director del Archivo Histórico Nacional. Voy a ser un poco rápida, presidente de la Fundación de Banco de Santander, director, qué bien, muchas gracias, director de la Fundación Banco de Santander, queridísima decana de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino, señoras y señores, queridísimos amigos que están hoy aquí, de la Fundación de la Nobleza, después de tantos años, y verdaderos fundadores también de estas conferencias. Es un honor reanudar nuestras conferencias presenciales en el magnífico marco de este archivo histórico, institución de excelencia, como hemos visto por la preciosa intervención de su director, e indispensable para todo investigador de distintas generaciones de historiadores. Muchas gracias por su acogida generosa y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. La continuación de estos ciclos anuales que se iniciaron a finales de los años 90 del siglo pasado es casi un milagro. Gracias a la Diputación de la Nobleza y a la Fundación Banco de Santander jamás se interrumpieron y ni siquiera se cortaron en plena pandemia de 2020 y años siguientes, ya que se grabaron en estudios y se difundieron a través de Internet. Hemos recorrido la historia hispánica en varias direcciones y profundizando en temas de nuestra historia que aclaran objetivamente lo que llama Hannah Arendt, lo que llamaba la verdad de los hechos, con minúscula, intentando al tiempo que esa falta de autoestima que prendió en muchos sectores al hilo de la famosa leyenda negra se nivelara racionalmente por el conocimiento. Espero que algo se haya conseguido. Biografías e historia ha sido siempre nuestro centro de interés. La historia la hacen las personas y ello acerca la comprensión de los hechos. Biografía es literalmente descripción de una vida, de una individualidad, pero el individuo no es un ente abstracto en la nada. En realidad no puede ser nada sin la vida de los otros. De ahí la importancia de la historificación del entorno que vamos a ver hoy, en el que el biografiado se desenvolvió. El contexto histórico y la acción de los protagonistas individuales están interrelacionados y son indispensables para comprender su historia. Este año hemos elegido a uno de los personajes más importantes de nuestra historia, que ya han oído, el gran cardenal Cisneros. Los mejores historiadores de este periodo, maestros como el gran hispanista francés Josep Pérez, histórico participante en nuestros ciclos, así como Fernando García de Cortázar y otros muchos, le reconocen como el estadista más importante de la historia de España, comparable a los famosos cardenales franceses Mazarin o Richelieu. Como conocen ustedes, Francisco Jiménez de Cisneros, antes de nombre Gonzalo, que cambió cuando ingresó ya con más de 40 años en la Orden Franciscana, nació en Torrelaguna, en Madrid, de la familia de pequeños comerciantes con cierto linaje, hacia 1436, y murió, como ya se ha dicho aquí, en Roa, en Burgos, un 8 de noviembre de 1517. Llegar a los 81 años en esa época es realmente notable, dado que la media de vida de entonces se calcula como mucho alrededor de 25 o 30 años. El enorme porcentaje de fallecimientos de niños era, como también conocen muchos de ustedes, realmente abrumador. Era frecuente ha sido frecuente durante mucho tiempo, casi hasta el siglo XX, diría yo,
Era frecuente no darle nombre inmediato al niño nacido para no encariñarse con un ser que quizás no sobreviviría. No es el momento de entrar en ello, pero sí tenerlo presente por la alteración de las herencias y un futuro de vida bastante incierto, incluso para los adultos. Pero volviendo a nuestro cardenal, más notable todavía parece cuando conocemos que la vida pública e institucional de Cisneros comienza de manera imparable en plena cincuentena, en plena madurez y serenidad, y hasta su muerte, 3 décadas más tarde, está en el centro de un mundo político y social altamente complicado. Mi conferencia de hoy no es contar la biografía detallada del cardenal. Pueden ustedes, por cierto, consultarla en nuestro gran portal de historia con todos los detalles. Y también recomendaría un vídeo en el que se titula El estadista más importante de la historia de España, con historiadores como Josep Pérez, García de Cortázar, etc. Lo que me corresponde hoy es situar al cardenal en el contexto de los 3 reinados que vivió y el papel sobresaliente que tuvo en un entorno muy complejo y un estallido, podríamos decir, de una época que pasa, y es muy importante, de la Edad Media a la modernidad, de una sociedad de frontera, como era la España medieval, a un imperio universal que abarcará importante parte de Europa, toda América y hasta Manila y Filipinas, etcétera, etcétera. Sobre los 3 reinados, Isabel I y Fernando de Aragón, rey de Castilla también hasta la muerte de Isabel en 1504, luego regente 2 veces, y Carlos I, el nieto de los reyes católicos, que ni siquiera en efecto hablaba español cuando vino y que resulta el heredero después de las sucesivas muertes de herederos más directos o de avatares, como el desequilibrio mental de doña Juana, casada con el flamenco Felipe el Hermoso. Sobre los 3 reinados, el papel de Cisneros entre todos ellos fue absolutamente fundamental. Intentaré resumirlo al hilo del entorno histórico vivido. Durante más de 3 décadas, que en buena parte protagoniza el cardenal, se desarrolla una nueva época que conocen todos ustedes como Renacimiento. Nuevos descubrimientos, nuevas actitudes, nuevas mentalidades, el difícil paso de España desde la unificación de los distintos reinos a ese imperio que se expande por todo el mundo. Nuevos contenidos conceptuales y nuevas voces, verdaderos cambios de base. Lo que aparece desde el Renacimiento, a partir de los siglos XV y XVI, en Europa, es una nueva percepción de la realidad, de la naturaleza, del arte, que es quizás lo que más define esa época y que lo veremos en la tercera conferencia de este ciclo, de la imaginación. La utopía de Tomás Moro marca la época y tantas otras cosas que definimos como esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna, a la modernidad. Ya desde la Baja Edad Media, desde el siglo XII, tan especial para muchos historiadores y para otros más bien desde finales del XIII, se reafirma, comienza a surgir de manera clara un cambio decisivo y una continuidad y evolución gradual que estalla en el siglo XVI en todos los ámbitos de Occidente. Uno de los cambios al que me voy a referir en esta charla es la transformación, la nueva percepción de lo político. De la idea de que el gobernante, hago un inciso, a partir de la historia de las magníficas ciudades italianas
que influyen en toda Europa de distinta manera y en donde renació en esos siglos anteriores del medievo, renació la idea de libertad, la lucha por su independencia y su autogobierno frente al papado y al Sacro Imperio Germánico del medievo, la idea de que el gobernante decía era en el medievo que conservaba su estado con minúscula, ya fuera por herencia o por conquista. Se traspasa a la idea de que existe un orden separado y constitucional, diríamos hoy, el del Estado con mayúscula, que el gobernante tiene el deber de mantener. Estado como única fuente de la ley y de la fuerza legítima. Un cambio, un nuevo vocabulario que aparece a finales del siglo XVI, al menos en Inglaterra y Francia en el sentido moderno, pero que también atañe fundamentalmente a la historia de España y a la unificación de reinos que realizan los reyes católicos, Isabel y Fernando. Los fundamentos del pensamiento político moderno están en marcha, aunque evolucionarán con lentitud según los distintos países. Lo que surge tanto en España como en los más importantes países europeos es la idea del Estado moderno, la aparición de las monarquías nacionales. El Estado aparece como una creación consciente y calculada con su propia razón. En el Renacimiento ha ido surgiendo esa percepción moderna del carácter polémico del poder político. El carácter polémico. En la vida política no puede prescindirse del poder y de la lucha. Lo sabemos bien. Y eso ya lo sabía también el medievo. Pero en la nueva percepción, al repetir e interiorizar que el fin de la vida política es la fundación de un orden pacífico, racional y justo, hace caer la teoría del Estado antiguo y medieval. Este pasaba por alto el que para conseguirlo se necesitaba un poder material seguro y una permanente lucha. Y además, en esta modernidad, en esta nueva percepción, se añade ahora que hay circunstancias en que si no se rompen los límites de la moral misma, no hay orden que se pueda conseguir. Esta es la ética de lucha de Maquiavelo, mientras que un Erasmo o un Moro insistirán en la otra faceta de lo político de esta nueva época, el elemento ordenador. En cualquier caso, como ven, queda explícita la ambivalencia de la política. Es importante recordar que el cardenal Cisneros estuvo cerca del erasmismo y mantenía sus principios, fue incluso estaba un poco influido por la figura de Savonarola, no directamente, pero existió ese momento, mantenía, pero lo principal es que mantenía esos principios éticos de Erasmo, a quien invitó a participar, como saben ustedes, en la gran obra de la Biblia políglota, la maravillosa Biblia políglota, que es el tema de la segunda conferencia de este ciclo, la semana que viene, junto con la otra gran obra que logró Cisneros, la Universidad de Alcalá de Henares. Lamentablemente, Erasmo contestó a Cisneros negativamente, aludiendo un tanto despectivo que, bueno, en España había muchos no cristianos en los reinos españoles como los judíos y los moriscos. Visto en perspectiva, hay algo de soberbia e incomprensión de Erasmo en esa respuesta, un tanto desabrida. El nuevo sentido del Estado lleva consigo al menos 3 notas principales: el aumento de funciones, la concentración del poder y la racionalización y secularización de lo político.
En realidad, este nuevo concepto del Estado empieza a estar presente en todos los órdenes de la vida, no solo el político, el económico, el religioso, el jurídico. Se organiza con unos nuevos factores decisivos en esta distinta configuración. Aparece una burocracia, un cuerpo de funcionarios caracterizado por ser técnicos, expertos, personal especializado, que será el soporte del Estado moderno. Tiene gran importancia, desde el principio, la figura de los letrados procedentes en aquel momento del Tercer Estado, que comienzan a formar un grupo social decisivo con un gran espíritu de cuerpo. El cuarto Estado le llamará Montesquieu 2 siglos más tarde. En el tapiz histórico son la base y el símbolo de toda la sociedad moderna. Y ese carácter de tecnificación implica nada menos el paso del criterio de selección basado en el nacimiento al de la selección basada en el mérito. Las clases profesionales empiezan a sustituir a las clases de nacimiento. El caso de nuestro cardenal Cisneros es el mejor ejemplo. Un modesto fraile mendicante, convertido en el confesor de la reina en 1492 y ascendiendo, pese a su resistencia y poniendo sus propias condiciones, a los más altos cargos de la Iglesia, participando activamente en todos los asuntos políticos sociales de la época. Paralelamente, como recordarán, se reorganiza el ejército, igualmente será con el tiempo, no mucho, jerarquizado, disciplinado y permanente, es decir, profesionalizado. No son ya los señores feudales y sus mecenas, sino, como también en la diplomacia permanente, dependería cada vez más del Estado y de la monarquía. En el ámbito jurídico del derecho consuetudinario medieval se pasa a un derecho como creación consciente del poder público para conseguir determinados fines. De descubrir, con comillas, el derecho como la Edad Media, se pasa a crear voluntariamente nuevas normas. Hay aquí muchos juristas que lo conocen bien. Si el derecho romano era el sustrato de la legitimidad del emperador medieval, ahora no es suficiente. Es prioritaria la necesaria unidad de poder. De nuevo se suma ahí la influencia, no hay que olvidarlo, de esas antiguas ciudades italianas para la nueva situación. Y los juristas de la época dan con el argumento legitimador para hacer coincidir de jure y de facto el principio de la realidad. Ya Bartolo de Sassoferrato, en el siglo XIV, había aclarado que las cosas son como son. Hasta entonces, los hechos se acomodan a las leyes, se cumplan o no. Ahora las leyes se acomodan a los hechos. Bartolo había encontrado la legitimación de las ciudades frente al imperio. Marsilio de Padua, también en el siglo XIV, le encuentra frente al otro poder, el del papado. Tengo un capítulo importante sobre Marsilio, no siempre lo peor es cierto, precisamente por la viveza y la fuerza que tiene este autor. Es decir, resumiendo, aparecen las bases del Estado laico. Incluso el sistema fiscal, la hacienda pública que se irá formando, la economía en general, entran los fines del Estado moderno. Por tanto, el Estado se va configurando como una serie de órdenes racionalizados, sólidamente estructurado, que tiende a proyectar sobre sectores crecientes teorizados como razón de Estado por Maquiavelo, Botero, Guicciardini, etc. El Estado como obra de arte,
lo definirá un historiador y arqueólogo decimonónico, no en sentido estético, sino técnico. Lo estato, la estructura que permanece, el carácter estático, moderno, permanente, con su burocracia, su ejército, su monismo jurídico, en contraposición con la anterior pluralidad medieval. Un carácter técnico que se da en buena medida igualmente en el arte del Renacimiento, que antes mencioné, el descubrimiento de la perspectiva geométrica, por ejemplo, el genio de Leonardo. Todas las partes están en función del todo. Miguel Ángel y todos los demás, que ya lo veremos más detenidamente, como decía antes, en otra conferencia. Un proceso largo y complejo que no surge repentinamente y acabado, como Minerva de la cabeza de Zeus, sino que las innovaciones fueron muy lentas. Recordar el largo proceso de pasar de la consideración del poder personal del rey a la idea de un poder impersonal y público. Todavía los reyes católicos consideraban como de derecho patrimonial propio los reinos, a veces con retrocesos. Los elementos tradicionales siguieron siendo muy importantes, pero lo que cuenta es que ya desde el siglo XVI nos encontramos nítidamente con un nuevo perfil en el conjunto. Esto es lo decisivo de la nueva realidad. La formación de los estados nacionales y de la soberanía del rey, que fundamentará magistralmente, como saben todos, el francés Jean Bodin, engloba otra innovación decisiva: la aportación del nuevo hombre a partir del Renacimiento, el individuo, el interés por el ser humano concreto. El tópico fundamental de la dignidad del hombre se extiende al nuevo hombre no solo moral, sino también en una versión fabril, constructora de mundos. Hay textos de Vives, de Fray Luis de Granada, de muchos autores verdaderamente emocionantes respecto a este tema. Un yo que se irá situando en el centro de sí mismo y de su vida, el individuo y la movilidad social que se crea en esa relación, en esa nueva relación del hombre con la naturaleza y el trabajo. La naturaleza no es ya de simple contemplación, sino de dominio. La aparición de nuevas gentes, de una cultura de ciudad, una burguesía no como clase económico-social, sino como nuevo tipo humano, que decía Schomburg, con un afán de lucro y economía dineraria y al tiempo el apego a la moral tradicional. No solo mercaderes en esa etapa del Renacimiento, sino también príncipes, aristócratas, burócratas, diplomáticos, etc., participan en ese principio del capitalismo y moral religiosa en esos ámbitos de racionalidad y secularización. Aparecen también los hombres de letras, los hombres de libros y la presencia de la antigüedad griega y romana, un papel determinante de la antigüedad clásica en arte, en ciencia, en formas sociales, religión, costumbres. El trabajo en todos los sentidos adquiere una nueva dimensión, igual que la naturaleza, una dimensión nueva. No es ya un castigo para los hombres, sino la herramienta para su supervivencia o aumento de fortuna. Aparece también una relación nueva con el tiempo y el espacio. El entorno del espacio lo estamos viendo con nuevas instituciones y relaciones de otra manera. El entorno campesino sigue siendo el fundamento para la vida de las ciudades. La propiedad de la tierra empieza a ser comprada por los urbanos y aumentando, pero el valor del tiempo adquiere un nuevo sentido. Equivale ahora a dinero. Dinero y tiempo en movimiento. Tiempo como bien escaso, como valor,
como mercancía útil, hay que aprovecharlo. Hay consciencia de la corta vida individual. El tiempo representado a partir del Renacimiento no es solo ya un viejo achacoso, sino un desvelador de la verdad. El desnudo niño joven se ve representado muchas veces. La generosidad del tiempo era una virtud medieval, a pesar de la corta vida. Ahora la ordenación metódica del tiempo se convierte en fundamental. Afecta a lo dinerario, al posible ahorro y descendencia. No en vano, los relojes empezaron a aparecer desde el siglo XIV y cobrando mayor importancia. En la sociedad moderna, la gente del común se pasa aquello que hablaba antes del nacimiento y de la sangre a la valoración del mérito, valoración de la riqueza conseguida, del talento y de la instrucción o educación que prepara para el futuro. Esta es otro rasgo fundamental, la nueva importancia de la educación y de mantener la tradición de un humanismo cívico que ha aparecido en juristas del siglo XIV y antes en los petrarquistas. Un humanismo, como señalaba Francisco Rico, que ha muerto hace pocos días, que equivale a paideia, a pedagogía más que a filantropía. Humanismo como movimiento que en los siglos XIV, XV y XVI se propone restaurar el ideal objetivo de la antigüedad, sobre todo la antigüedad griega. La lengua, el latín, es la base del perfeccionamiento de las otras disciplinas. Son palabras de Rico. La filología como instrumento de análisis de la realidad impregnado de historia. Recuerden Nebrija, con su gramática castellana y su gramática latina, la base de los misioneros para adaptarla a las principales lenguas indígenas en América que salvaron para siempre. El cardenal Cisneros, con su Biblia políglota y su Universidad de Alcalá, son principales ejemplos de todo este cambio. La economía monetaria y la racionalización alimentan e impulsan la nueva ciencia. La naturaleza puede ser vista como una interpretación matemática, una visión mecánica y de cálculo. No solo los científicos o profesiones como ingenieros, militares, médicos, etc., sino también los artistas que ya mencioné, que pueden ser matemáticos y técnicos, como el genial Leonardo. Y naturalmente el empuje de las invenciones en cascada. La imprenta en primer lugar, los relojes más precisos, la artillería, los anteojos, los importantes instrumentos de navegación, sin los cuales no se hubiera podido descubrir América y todo lo demás. Centremos a nuestros reyes y a la monarquía y con ella al cardenal Cisneros en estos nuevos mundos. El primer hito del reinado de los reyes Isabel y Fernando es lograr la unidad, como saben todos, de los reinos de Castilla y Aragón, la del reino de Navarra más tarde por Fernando, poniendo barrera a las ambiciones francesas, y especialmente, en el primer momento, la conquista de Granada, que pone fin a la larga marcha de la reconquista de España frente a los musulmanes. Piensen lo que podría ser si hoy se hubieran quedado. Esa unificación, que es la principal tendencia del poder político en esta nueva época que ya hemos visto. Hasta entonces, la particularidad de los reyes medievales hispánicos, con esa pluralidad de reyes, los 5 famosos que están en el fin de la Reconquista, antes del fin de la Reconquista, el poder de estos reyes medievales es sobre todo un poder fáctico de hecho, pero no una organización formal monárquica ni una concepción de la realeza. La Reconquista aparece
desde luego como el arranque de un sentimiento solidario, un concepto unitario de España, de la pérdida de esta y de la herencia goda. No hay un rey único, pero sí hay, y es importante, un Regnum Hispani que se mantiene. No son las Españas, que es un cultismo de valor literario, pero no un sentimiento de las cosas, como a mí me enseñaron pues, todos mis grandes profesores historiadores, Díaz del Corral, Valdeavellano, Maragall Casesnoves. La idea y el sentimiento del Reino de España, del Regnum Hispaniae, con el fuerte sustrato mozárabe que la mantuvo, no se perdió en tantos siglos bajo los musulmanes. Los reyes católicos, en palabras de otro historiador, el muy querido Julio Valdeó, lograron con sus victorias y organización una sólida construcción estatal, una nueva monarquía que en buena parte es la vieja monarquía restaurada, la que hacen Isabel y Fernando, una mezcla. John Eliot llamaba la atención hacia las peculiaridades propias de la monarquía de España. Veremos que se antecedió con mucho Maquiavelo. No se atenían, pero la monarquía, es verdad, no se atenía del todo al modelo renacentista. Hay influencias, pero no exactamente lo contrario, es de Francia. El descubrimiento de América y la conquista o herencia, en otros casos de media Europa, Nápoles, Flandes, Milán, Sicilia, etc., se englobaron todos en lo que se ha llamado la monarquía hispánica, a la cual hemos dedicado bastantes ciclos en años pasados. El sentido de la buena monarquía medieval, de proteger al débil y humillar al soberbio, se convierte en la preeminencia de la idea de justicia, esa mezcla de los dos sentidos, y el sentido de la dignidad real, de derechos y obligaciones, de respeto a lo que hay. Bien es verdad que subsiste, como ya dije, en los reyes católicos, un carácter patrimonial del Estado, una unión personal y dinástica, no nacional todavía, con socios muy desiguales, unos derechos de los súbditos que habían ido ascendiendo a los finales de la época medieval, mientras que el derecho divino de los reyes fue descendente, justo al revés de lo que ocurría en Francia, por ejemplo. Nuestros reyes no curaban llagas ni hacían milagros, pero lograron una restauración del Estado y una unificación primera. Isabel y Fernando tuvieron conciencia viva de la importancia de su reinado, de la grandeza de la institución monárquica. La legitimidad no se discute. Pusieron fin a la anarquía y reorganizaron el reino. 1492 es la fecha con el fin de la reconquista, el descubrimiento de América, al tiempo que Fernando el Católico se convierte en una figura internacional por sus hazañas en Italia, sobre todo, y en el Mediterráneo, y la coincidencia de la gran gesta del descubrimiento de América, todo ello integrado es lo que se reconoce, como decía antes, en la gran monarquía hispánica, una pluralidad de reinos única en el mundo. Maquiavelo es el primer pensador en llamar la atención sobre las peculiaridades de esta monarquía, peculiaridades que veíamos antes que citaba también John Eliot. Para Maquiavelo, contraponiéndola a la monarquía francesa, la monarquía hispánica estaba compuesta por esa pluralidad de reinos cuyo gran protagonista para él era el rey Fernando, que se le presentaba como un cuasi príncipe nuevo, que partiendo de modestos comienzos, decía Maquiavelo, ha llegado a convertirse en el príncipe rey de los cristianos. Su famoso Tratado del Príncipe se inspira en nuestro rey católico.
Guicciardini le considera en su Relazione de España como creador de un Estado y escribe, leo porque es una cita muy clara y muy ordenando las cosas, dice Guicciardini, ordenadas las cosas de sus estados propios y reunir a España en un solo poder y un buen gobierno, se ha ensanchado la gloria de esta nación. Y bueno, narra ahí la incorporación en aquel momento de Perpiñán, Nápoles, las Indias, etc. Sigue. De modo que España en nuestros tiempos se ha ilustrado bastante y ha salido de su natural oscuridad, refiriéndose a los siglos musulmanes. Y respecto a don Fernando, sigue. Y en efecto, por lo que se ve, es grande su fortuna, la cual le ha acompañado desde el día que nació hasta hoy. Si continúa así hasta su muerte, podrá decirse con certeza que desde Carlomagno hasta hoy no ha habido en toda la cristiandad príncipe que pueda compararse. Esta era la fama de Fernando. Nuestro compañero en la academia y gran historiador medievalista, don José Ángel Sesma, abriendo un reciente ciclo de conferencias sobre don Fernando, del que se cumplirá el 5º centenario de su muerte en 2026, añade, comillas, que Fernando el Católico es una de las 5 figuras de la historia de la cristiandad, junto a Carlomagno, desde luego, el creador del Sacro Imperio Germánico, Godofredo de Bouillon, el conquistador de Jerusalén, etc. Que el gran Rafael, decía Sesma, pintó en las estancias del Vaticano por encargo del Papa León X, esos 5 grandes, por lo menos 3. Por cierto, que hay una reproducción de esa estancia rafaelita que han hecho en una exposición de Zaragoza con cuadros únicos de Fernando que han venido, han pedido a museos del extranjero y merece la pena verlo. Prosigo, la unión de las 2 coronas, la castellana y la aragonesa, Isabel y Fernando e Isabel, fue el nudo básico de todo lo que será la monarquía hispánica. Se ha escrito mucho sobre la gobernación conjunta que hacen los territorios castellanos y la casi ausencia de Isabel en la gobernación de Aragón, pero no podemos entrar en ello. Pero la internalización de Fernando está vinculada y funciona con la fortaleza y sabiduría política que ambos tuvieron. Hay unos breves párrafos, porque hay que resumir mucho, sobre la reina y Cisneros, que trabajan conjuntamente todo el tiempo. Cisneros entra en relación con la reina Isabel, como ya vimos, en 1492, tras la conquista de Granada, de la mano del poderoso cardenal Mendoza, quien al dejar de ser confesor de la reina Fray Hernando de Talavera, aquí están los 3 grandes cardenales de nuestra historia, Mendoza, Fray Hernando de Talavera y el propio cardenal de Cisneros. Fray Hernando de Talavera pasa a ser arzobispo de Granada y convence a Cisneros, el cardenal Mendoza, para que sea el nuevo confesor de la reina. Fray Francisco de Cisneros, después de muchos y duros avatares, es desde hace años y ya en ese momento de la vida, en plena cincuentena, hasta cerca de los 59, es fraile mendicante, muy austero consigo mismo, no con los demás, dedicado a obras de caridad, las propias de su pertenencia a la orden franciscana, ofrece a la reina una gran resistencia, al cardenal Mendoza primero, claro, una gran resistencia, poniendo como condición no residir en la corte,
sino seguir con su vida modesta y humilde. La reina acepta que así sea, mas la realidad irá imponiendo obligaciones y deberes en los que Cisneros se releva como gran administrador, un hombre de pactos, de diálogo, de comprensión y severo reformador franciscano ya en 1494. La reforma de la Iglesia y de las órdenes era una de las prioridades de la reina y Cisneros fue imprescindible y determinante para ello. Al fallecer en 1495 el cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, la elección de la reina fue decidida, pese a dudas de don Fernando, y Cisneros fue el nuevo arzobispo de Toledo. Era quizá, como saben ustedes, el arzobispado más rico y poderoso de España. Ponerlo a disposición de un fraile levantó envidias e iras en la nobleza de la época y en los canónigos, pero Cisneros fue prudente, inteligente y sagaz. Hizo una consagración modesta en Tarazona y tardó 2 años en entrar en su diócesis de Toledo. Y además luego no vivió en ella, vivió en Alcalá de Henares. Mantuvo su humildad y vida austera y dureza para sí mismo, como decía antes, pero fue fuerte cuando tuvo que enfrentarse a distintos acontecimientos. Por ejemplo, su papel en Granada, donde Fray Hernando de Talavera, recuerden que le habían nombrado arzobispo de Granada, no había logrado la cristianización de la población mora. Se calculaba que la proporción era de un cristiano frente a 30 moros. El arzobispo ¿cómo se les llamaba? El arzobispo de Toledo llegó como delegado del inquisidor general y con poderes y ejército para romper las capitulaciones que se habían hecho en 1492 entre moros y cristianos. Se multiplicaron en ese momento los bautismos de infieles, hubo conversiones forzadas, sobre todo las élites moras, que pensaban Cisneros que arrastrarían al resto de la población. Se quemaron una gran mayoría de libros islámicos, salvando algunos de ellos referidos a temas científicos, astronómicos, etc., pero la incursión fue muy dura. Hubo un amotinamiento en el Albaicín y peligró la vida del propio arzobispo. Cisneros marchó antes de que los soldados redujeran a la fuerza a los moriscos y no ver la violencia de la lucha. Como saben, hasta el siglo XVII allí estuvieron. Como la expulsión de los judíos en 1492, las razones de estos dolorosos hechos, y creo que es importante señalarlo, no se basaban entonces en un racismo biologicista, como en posteriores épocas, en nuestro siglo XX y en distintos países. A partir del siglo XIX ya empezó ese racismo, sino en este momento por motivos religiosos. Había tolerancia hacia las personas, pero no hacia la religión. La idea de unificación exigía esa unificación. Recordar que en el caso de los españoles en América, el mestizaje es la característica principal de lo que distingue a España a la monarquía, eso sí, una vez convertido al cristianismo los indígenas. Ya en su sede episcopal, Cisneros cuidó las 2 grandes obras que le recordaron siempre, la universidad que decía antes y la Biblia. Solo recordar que ya en 1500 bendice el primer sillar de lo que será el colegio de San Ildefonso, se ocupa de la gran catedral de Toledo, resumo rápidamente, a él se debe, entre otras, la magnífica, que todos recuerdan, la capilla mozárabe. También reforma otros ámbitos, haciendo unas galerías con nuevas celdas en la catedral, donde los canónigos se niegan totalmente a vivir en ellas, por ser demasiado austeras y sencillas para sus personas. También tiene tiempo, nuestro arzobispo se preocupó de ello,
de proteger a los indígenas de América, enviar a franciscanos y jerónimos a cuidar de sus almas y cuerpos y también de sus lenguas y costumbres. En 1504, en Valladolid, muere la gran reina católica y ahí empiezan 12 años de tensiones y quebraderos para Cisneros, que fueron un verdadero calvario. Y para España, pues también hubo bastante caos en algunos momentos. Según el testamento de la reina, nombra regente a don Fernando, es la primera regencia. Fíjense que, claro, el carácter patrimonial, don Fernando deja de ser rey de Castilla, era rey consorte, aunque sigue siendo rey de Aragón. Y debido a las sucesivas muertes de los hijos que habían tenido, el príncipe Juan, hijas también fallecidas tempranamente, recae la herencia, como saben, en la princesa Juana, casada con Felipe el Hermoso, el hijo mayor de Maximiliano de Habsburgo. Y si la reina Juana no está totalmente en su juicio, Isabel, en el testamento, dispone que vuelva a ser regente Fernando en espera de su nieto Carlos I. Lo que quiere evitar es que Felipe el Hermoso y demás entren en el gobierno de España. La nobleza española en ese momento, pues en aquel momento, una parte de la nobleza levantisca, que luego será no da tiempo para ello, pero a partir ya de la población, del desplazamiento hacia América, la aristocracia es muy abierta, igual que la sociedad abierta, que es los españoles, agrupar a todos, siempre que tengan la misma religión. Ocurre también con la aristocracia. Hay unas páginas preciosas de Díaz del Corral, que no da tiempo a leer, pero preciosas, de cómo hay una marcha hacia América, una tendencia, digamos, universal en todas esas épocas posteriores. Pero, en fin, en aquel momento el resentimiento de muchos nobles porque toman la revancha contra don Fernando. Y, en fin, son unos años muy difíciles. Felipe el Hermoso tuvo la osadía de proclamarse como rey consorte de Juana en su corte de flamencos y españoles, y mantiene por eso la cordura de su mujer, mientras que don Fernando, al revés, cree precisamente que está desequilibrada, como lo estaba en parte. En fin, en medio de todo eso, Cisneros intenta poner orden y detener junto a don Fernando las ambiciones de Felipe el Hermoso. La vida es peligrosa, don Fernando se vuelve a Aragón y queda Cisneros en medio de ese avispero. Es la primera regencia que le deja don Fernando al marchar. Algo se aclara con el fallecimiento en 1506, después de los excesos de comida y ejercicios y sudores que le llevan a un colapso a Felipe el Hermoso. Al fin, en 1507, vuelve Fernando de Aragón, después de sus otros triunfos más en Italia, y recompensa a Cisneros en ese momento con el capelo cardenalicio que trae de Roma. Le nombra además inquisidor general del reino, vuelve a ser regente según don Fernando, vuelve a ser regente según el testamento de la reina. 2 regencias en tan poco tiempo de don Fernando, 2 regencias también en Cisneros. Y en nombre de su hija Juana, logra incorporar Navarra a Castilla, importante, no a Aragón, lo incorpora al reino de Castilla, pero con 64 años fallece también de forma parecida al fallecimiento del Hermoso.
comidas, ejercicios, en fin, tienen unos colapsos que no se esperaban. Hace un testamento, don Fernando, en el que nombra regente al cardenal Cisneros, después de ciertas dudas, pero ahí sí predominando en su decisión un gran sentido de Estado, hasta que llegue el heredero. De alguna manera puede pensarse que Cisneros habría logrado a lo largo de los años influir en que el fin del gobernante, y eso lo tenía muy asimilado, es el bien común, la res pública. Nuestro cardenal, en todo ese tiempo, es un calvario, lo que tiene que pasar, que tuvo que pasar en esa segunda regencia. Lo que sí fue también como inquisidor, quisiera apuntar que Cisneros no es Torquemada, como decía el gran querido historiador francés Josep Pérez. Para Cisneros la Inquisición era un instrumento para la fe, pero es más magnánimo que muchos otros. Un hecho notable que quería mencionar fue su financiación y presencia en 1509 en la conquista de Orán. Había una piratería peligrosa, la potencia de los turcos, los cristianos mantenían la esperanza de que pudieran restablecer los santos lugares y llegar a Jerusalén. En fin, lo que hizo la cometida de 1509 el cardenal Cisneros, financiando una flota de 80 navíos y, como él dijo, oliendo la pólvora como si fuera incienso, pudo liberar a 300 cristianos allí prisioneros, con los que volvió rápidamente a España para no ver el desastre que iba a ocurrir en el enfrentamiento. La última etapa, y ya a cabo de su vida, según el testamento de don Fernando, la segunda regencia fue, ya he dicho, muy dura también para él, con el deseo de recibir a Carlos I para poder transmitirle el sentido del poder y del Estado que Cisneros tenía muy asumido. No podía ser patrimonial o dinástico, tenía que ser con un sentido nuevo de un orden y justicia. El rey no es el dueño del reino, sino que hay un contrato tácito entre el rey y los súbditos. En fin, hay toda una idea clarísima en Cisneros de esta cuestión. El cardenal ya estaba preocupado por los flamencos y nobles de la próxima corte, pero se sentía con fuerza moral para ilustrar en ese sentido a Carlos. Este le evitó un mal juego de escondite, en fin, pasa por distintos sitios, engaña de alguna manera a Cisneros, que intenta salir al camino, primero a Valladolid y luego recorre hasta llegar a Roa, donde ya estaba muy enfermo, con esos 81 años, no enfermo, pero sí muy debilitado, y seguramente la carta que recibió de Carlos I despidiéndole de su cargo acabó con sus fuerzas y con su esperanza. El cardenal Cisneros fue artífice de España, con la idea base de que el soberano es siempre el pueblo. Como resumen final, la unión de las dos coronas, la castellana y la aragonesa, con lo que empezamos al comienzo, Isabel y Fernando e Isabel, fue el nudo básico de todo lo que será la monarquía hispánica. La unión está reflejada en el impresionante testamento que Isabel hizo en su lecho de muerte en 1504, con Cisneros a su cabecera, y refleja el fuerte lazo y la confianza que unía a los esposos. Sirva el siguiente párrafo como testimonio final.
escribe Isabel. Y suplico al Rey mi Señor que acepte todas mis joyas, o al menos las que quiera elegir, pero que al verlas se acuerde del singular amor que durante toda mi vida os he profesado y de que le estoy esperando en un mundo mejor, cuyo recuerdo le animará a vivir más justa y sanamente en este. Muchas gracias.